Buenas noches, docente y compañeros. Somos el grupo 4 y el título de nuestro tema es electrostática. Este trabajo ha sido elaborado por Kevin Márquez, por Martínez, por mi persona, Carmen Minaya, por Morales, Moreno, Olivares, Gustavo, Luciana, Luis, Rodrigo y Catherine. A continuación les voy a explicar mi subtema que es campo eléctrico. Primeramente, el campo eléctrico es la fuerza que actúa sobre una carga de prueba positiva por unidad de carga, lo que permite explicar cómo una carga influye sobre el espacio que la rodea sin contacto directo. El campo eléctrico se representa mediante la fórmula E y se calcula de la siguiente manera. E es igual a F entre sub 0. En esta expresión, F representa la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba y Q sub 0 representa el valor de dicha carga. Asimismo, cuando el campo es producido por una carga puntual, se emplea la siguiente fórmula. E es igual a Q sub E multiplicado por el valor absoluto de la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Esta fórmula nos indica que la intensidad del campo depende del valor de la carga y de la distancia. Por tanto, mientras más lejos nos encontremos de la carga, menor será la intensidad del campo eléctrico. Entre sus principales características podemos mencionar que se genera alrededor de una carga, posee magnitud y dirección, y es una magnitud vectorial. Además, sus líneas salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Por ejemplo, si tenemos una carga de 5 por 10 a la menos 6 colon ubicado a una distancia de 0,2 metros, al aplicar la fórmula obtenemos un campo eléctrico de 1,125 por 10 a la sexta newton sobre colon. Finalmente, Michel Faraday realizó aportes muy importantes al estudio del electromagnetismo. Él introdujo el concepto de las líneas de fuerza, las cuales les permiten representar gráficamente la dirección y el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos. Como se puede observar en la imagen, las líneas representan la dirección del campo eléctrico. Cuando la carga es positiva, las líneas salen hacia afuera. En cambio, cuando las cargas son negativas, las líneas entran hacia ella. En conclusión, el campo eléctrico es importante porque nos permite conocer la intensidad y la dirección de la fuerza que una carga puede ejercer sobre otra, incluso sin contacto directo entre ellas. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es María Emilia Moreno. Estudio lo que es la carrera de Ingeniería Industrial y en esta ocasión voy a hablar acerca del subtema de carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? Es una propiedad básica de toda materia. En esta imagen podemos observar lo que es la interacción entre los tipos de cargas eléctricas. Si ambas son iguales, o sea, la carga eléctrica de dos cuerpos son iguales, esto lo que va a hacer, van a repelerse, mientras que si son distintas, se van a atraer. Según Serway y Jewett, la carga eléctrica es una propiedad inherente de ciertas partículas subatómicas. Estas pueden dividirse entre dos tipos, la carga eléctrica positiva y la carga eléctrica negativa. La positiva serían los protones y la negativa serían los electrones. Igualmente, ellos indican que las partículas cuando son del mismo signo, o sea, si son positivas o son negativas, lo que van a hacer es se van a repeler, se van a alejar, mientras que si son de distintos signos, lo que van a hacer es se van a juntar. Igualmente, ellos mantienen la ley de conservación de la carga que indica que si un objeto, o mejor dicho, algún sistema contiene una carga eléctrica total por un buen tiempo, esta siempre va a mantener constante a no ser de que tenga interacción con otros cuerpos con carga eléctrica. Dentro de este subtema contamos con la fórmula, la cual es Q igual a N por E. Esta nos va a permitir calcular la carga eléctrica total de un cuerpo. En esa fórmula podemos obtener que Q es la carga eléctrica total
N vendría a ser el número de electrones transferidos y E vendría a ser la carga elemental del electrón, que se representa por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si nosotros ponemos como un ejemplo que tenemos un cuerpo que no cuenta con carga eléctrica inicial y está ganando 5 por 10 a la 6 electrones, luego tenemos que obtener la carga eléctrica total. Lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar dentro de esa fórmula. Tendríamos entonces que la carga eléctrica total es igual a 5 por 10 a la 6 por 1.6 por 10 a la menos 19, dándonos como un resultado una carga eléctrica total de ese cuerpo final, donde sería 8 por 10 a la menos 13 coulombs. Igualmente, ahora voy a, basándonos en ciertos autores o físicos que estudian este subtema de carga eléctrica, tenemos a Raymond A. Serway, nacido en 1936 en Estados Unidos y fallecido en el año 2025. Es un físico, autor y profesor estadounidense. Ha tenido un doctorado en el Instituto Tecnológico de Illinois. Es un autor y coautor de varios libros de física donde se hablan principalmente de principios y teoría. Y su rama especializada es el estudio de la física en la materia. Igualmente contamos con otro personaje como John W. Jewett, que nació en 1947. Igualmente es un físico y profesor estadounidense. Él cuenta con un doctorado en la Universidad Estatal de Ohio y su rama principal es el estudio de la física junto con la vida real. Este, Ambos son coautores de un libro, el cual se llama Física para Ciencias e Ingeniería, donde es publicado en el año 2002, donde ellos hablan sobre fundamentos, teorías físicas, también o brindan lo que son ejemplos y básicamente relacionan lo que es la física con la vida real. Saludos cordiales, mi nombre es Caterine Quispe, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación, realizaré la exposición del tema potencial eléctrico y diferencia de potencial, conceptos fundamentales para comprender cómo se comporta la energía eléctrica y cómo funcionan la mayoría de dispositivos electrónicos que utilizamos diariamente. Para empezar, ¿qué es el potencial eléctrico? Pues el potencial eléctrico es la energía eléctrica que posee una carga en un determinado punto dentro de un campo eléctrico. Es decir, nos indica cuánta energía tiene disponible una carga. Por otro lado, la diferencia de potencial, también llamada voltaje, representa la diferencia de energía entre dos puntos y es la que permite que las cargas eléctricas se desplacen. En otras palabras, sin diferencia de potencial no existirían movimientos de electrones y por lo tanto no podría funcionar ningún circuito eléctrico. En esta imagen podemos observar dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. El cuerpo A tiene una mayor cantidad de carga eléctrica que el cuerpo B, por lo que existe una diferencia de potencial de 220 voltios entre ambos. Debido a esa diferencia, las cargas tienden a desplazarse de la zona de mayor potencial hacia la de menor potencial, produciendo una corriente eléctrica cuando existe un conducto que los conecta. Un ejemplo cotidiano es cuando conectamos un foco al tomacorriente. La diferencia de potencial hace que los electrones circulen por el circuito y el foco pueda encender. Como menciona Serway y Hewett, el potencial eléctrico y la diferencia de potencial permiten comprender cómo se almacena y se transfiere la energía eléctrica entre las cargas, siendo conceptos fundamentales para el estudio del electromagnetismo y el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Matemáticamente, el potencial eléctrico se calcula mediante la siguiente fórmula. V es igual a U dividido sobre Q, donde V representa el potencial eléctrico medido en voltios. U es la energía de potencial eléctrica medida en joules y Q es la carga eléctrica medida en coulombs. En el ejemplo presentado,
tenemos que la energía potencial es de 12 joules y la carga eléctrica es de 3 coulombs. Entonces solamente reemplazaremos los datos en la fórmula y decimos que V es igual a 12 entre 3, V es igual a 4. Por lo tanto, el potencial eléctrico es de 4 voltios. ¿Qué significa esto? Esto significa que para cada coulomb de carga existen 4 joules de energía disponible. Finalmente, tenemos a Alessandro Volta, quien nació en Como, Italia, en el año 1745. Fue un físico italiano que dedicó gran parte de su vida al estudio de la electricidad. Entre sus principales aportes destaca la creación de la primera pila eléctrica, conocida como la pila voltaica, considerada también el primer generador continuo de corriente eléctrica. Gracias a este invento fue posible desarrollar posteriormente numerosos dispositivos eléctricos y avanzar también en el estudio del electromagnetismo. En reconocimiento a sus contribuciones, la unidad con la que se mide la diferencia de potencial recibe el nombre de voltio, en honor a Alexandre Volt. Para concluir, el potencial eléctrico representa la energía que posee una carga, mientras que la diferencia de potencial permite el movimiento de las cargas eléctricas entre dos puntos. Ambos conceptos son fundamentales para comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos y de gran parte de la tecnología que utilizamos actualmente. Muchas gracias. Doy pase a mi compañero. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Kevin Junior Márquez Baos. En este caso voy a hablar acerca de la ley de Gauss. ¿Y qué es la ley de Gauss? La ley de Gauss es una de las leyes que establece que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total neta dentro de una superficie. ¿Y por qué es importante la ley de Gauss? La ley de Gauss es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell que rigen el electromagnetismo en la actualidad. Para poder entender un poquito más de la ley de Gauss, es de que debemos de saber de que la ley de Gauss nos permite poder establecer un flujo eléctrico a través de una comparación entre las cargas eléctricas en el sistema de una superficie simétrica. Por ello es de que el creador de esta ley estableció su fórmula en el cual nos permite poder establecer el flujo eléctrico a través de esa fórmula que tenemos en la pantalla. Y para poder entender un poquito más acerca de esta fórmula y cómo nosotros podemos hallar el flujo eléctrico, es de que puse un ejercicio. Pues nos dice que una carga puntual de 8,85 microcoulombs se encuentra en el centro de una superficie esférica imaginaria y nos pide calcular el flujo eléctrico total. En esta parte ya tenemos las cargas encerradas, que es las cargas puntuales de 8,85 microcoulombs en los datos, y la constante de permitividad eléctrica, el cual es siempre de 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newtons por metros cuadrados. El primer paso es establecer de que para poder encontrar el flujo eléctrico tenemos que poner estos dos primeros datos, el cual es establecer las cargas puntuales, que es de 8,85 por 10 a la menos 6 coulombs, sobre la constante de permitividad eléctrica, que es de 8,85 por 10 a la menos 12. Y haciendo esta operación matemática, nos da por resultado, eliminando la parte de arriba con la de abajo, que nos da que, de que el flujo eléctrico es de 1 por 10 a la 6 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb. También debemos de aprender algo muy importante de Carl Friedrich Gauss, el cual nació en 1777 en el pueblo
de Brunsch en una familia humilde, en el cual un dato curioso es de que él a los 3 años corrigió un error de contabilidad a su padre y a los 10 años él sorprendió a un maestro al poder sumar los números consecutivos del 1 al 100 aplicando una fórmula que se llama la suma de progresión aritmética. Y gracias a esta parte destacada que él hizo, es de que él pudo ingresar a la Universidad de Göttingen en Alemania y a través de todo este esfuerzo, porque él era se puede decir, un erudito, él contribuyó en distintas partes, como hemos visto en esto, que es la matemática, demostrando el teorema fundamental de álgebra, la construcción del polígono rectangular regular de 17 lados. En astronomía también él ideó el método de los mínimos cuadrados y también en la física y la geodesia. Él penosamente falleció en 1855, pero nos dejó esta ley que cual nosotros podemos utilizar de manera constante y que nos va a ayudar a poder utilizarlo para poder encontrar el flujo eléctrico de las superficies simétricas. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Paul Quispe Caxi de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy día voy a exponer el subtema de la ley de Coulomb del curso de Fundamentos de Electromagnetismo. Comenzando por la definición, nos dice que la ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas depende de la magnitud de las cargas y de la distancia que las separa. Esto significa que si las cargas aumentan, la fuerza eléctrica también aumenta. Por el contrario, cuando la distancia entre ellas es mayor, la fuerza disminuye. Además, esta interacción puede manifestarse como una fuerza de atracción o de repulsión, dependiendo del signo de las cargas involucradas. Para describir matemáticamente esta relación se utiliza la fórmula donde F representa la fuerza eléctrica medida en newtons, Q1 y Q2, que son las cargas eléctricas medidas en coulombs, R, que es la distancia entre las cargas expresada en metros, y K, que es la constante de Coulomb, cuyo valor aproximado es 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metro cuadrado. Ahora explicando el ejemplo, se tienen dos cargas eléctricas, Q1 que es 2 por 10 a la menos 6 y Q2 que es 3 por 10 a la menos 6. Se tiene la distancia entre ellas que es 0.5 metros. Y como primer paso empezamos a reemplazar los valores que ya conocemos. Seguido multiplicamos las dos cargas. Al multiplicar el 2 por el 3 obtenemos 6 y al multiplicar las potencias de 10 obtenemos 10 por 10 elevado a la menos 12. Por lo tanto el resultado es un 6 por 10 a la menos 12. Después calculamos la distancia al cuadrado, 0.5 elevado al cuadrado, que nos da 0.25. Finalmente dividimos el producto de las cargas entre el área de la distancia y lo multiplicamos por la constante, lo que nos da un resultado de 0.216 newtons o 2.16 por 10 elevado a la menos 1. Y tenemos a Charles Augustin Coulomb, científico francés que nació en 1736 y falleció en 1806. Es reconocido por haber formulado la ley de Coulomb a partir de experimentos realizados con una balanza de torsión, que gracias a este instrumento se logró medir con gran precisión las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados y establecer la relación matemática que conocemos actualmente. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Martínez Ospino
y el día de hoy les voy a hablar acerca de los conductores y aislantes. En electrostática, los materiales se clasifican según su capacidad para permitir o restringir el movimiento de cargas eléctricas. Esta diferencia tiene origen en la estructura atómica. En cuanto a los conductores, permiten el flujo libre de cargas. Sus electrones de valencia están débilmente ligados a los átomos, formando una nube de electrones libre. Al aplicar un campo eléctrico externo, las cargas se redistribuyen sobre la superficie del material. Por eso, en equilibrio electrostático, el campo eléctrico en el interior de un conductor es cero. Esto explica los blindajes electromagnéticos y los cables de transmisión. Acá tenemos unos ejemplos de conductores que pues es el cobre, el aluminio, plata y hierro. En cuanto a aislantes o dieléctricos, tienen electrones fuertemente ligados a sus átomos, lo que quiere decir que no pueden desplazarse libremente. No conducen corriente en condiciones normales, lo que quiere decir que su resistividad es muy alta. Ante un campo externo solo se polarizan levemente. Su redistribución interna que genera un campo opuesto es muy débil. Son esenciales para recubrir cables y proteger circuitos y personas. Acá tenemos unos ejemplos que puede ser vidrio, goma, madera, plástico y cerámica. La diferencia de fondo está en las bandas de energía. En los conductores la banda de valencia y la de conducción se solapan. En los aislantes hay una brecha muy amplia, más amplia que en los electrones y no se puede saltar. Cuanto al personaje, tenemos a George Simon Ohm, un físico alemán que estableció la relación entre el voltaje, corriente y resistividad. A él le debemos la ley de Ohm, lo que permitió clasificar los materiales según su resistividad. Tenemos un problema de resistividad en el cual tenemos una barra libre de cobre de 2 metros de largo y queremos calcular su resistencia eléctrica, es decir, cuánto se opone al paso de la corriente. Tenemos la fórmula, que esa es la resistividad, una propiedad del material. Es como mm, el ADN eléctrico del cobre. Mide cuánto se resiste ese material al paso de cargas. Tenemos la longitud de la barra. A mayor longitud, mayor resistencia. Las cargas recorren más camino. Tenemos el área de sección transversal, no sé, el grosor. A mayor área, menor resistencia. Las cargas tienen más espacio para pasar. Es como una manguera de agua más larga. Entre más larga, más cuesta que pase el agua. Y entre más ancha, pasa más fácil. Reemplazamos los valores en la fórmula y obtenemos esta respuesta, que es 0,034 ohms. Es una resistencia muy baja. La corriente pasa casi sin oposición. Esto confirma que el cobre es un conductor y por eso es el material más práctico, ideal para fabricar cables eléctricos. En conclusión, los conductores aislantes representan los dos extremos del comportamiento eléctrico de los materiales, determinado por la disponibilidad de electrones libres en su estructura atómica. Mientras los conductores permiten el flujo de carga con baja resistividad, los aislantes lo impiden gracias a sus electrones fuertemente enlazados. Comprender esta propiedad es esencial para seleccionar correctamente los materiales en el diseño de circuitos y sistemas eléctricos. Gracias. Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Luis Miguel Prado y hoy les hablaré sobre mi subtema, que es los métodos de electrización. Es un tema muy importante de la electrostática que explica cómo los cuerpos adquieren carga eléctrica mediante la transferencia o redistribución de electrones. Primero debemos entender
¿Qué es la electrización? La electrización es el proceso mediante el cual un objeto gana o pierde electrones y como consecuencia adquiere una carga eléctrica, ¿sí?, positiva o negativa. Todo este proceso se basa más que todo en la ley de conservación de la carga eléctrica, la cual se establece que la carga no se crea ni se destruye, sino que solo se transfiere entre los cuerpos. Este principio es fundamental para comprender los tres métodos de electrización. El primer método es la electrización por frotamiento. Esto ocurre cuando dos materiales diferentes se frotan entre sí. Durante el roce, algunos electrones pasan de un material a otro. El cuerpo que pierde electrones, ¿sí?, se queda con carga positiva y el que los gana queda con carga negativa. Un ejemplo muy conocido es el de frotar un globo, ¿no?, con el cabello o con una lana, y después de hacerlo, el globo puede atraer pequeños trozos, ¿no?, de papel, o incluso puede pegarse a una pared debido a la electricidad estática. El segundo método es la electrización por contacto. En este caso, un cuerpo que ya está cargado toca directamente a otro cuerpo que inicialmente era neutro, ¿sí?, que no tenía carga. Al producirse el contacto, parte de la carga eléctrica se transfiere, por lo que ambos cuerpos terminan cargados con el mismo signo. Este método es común en experimentos como esferas metálicas, ¿sí?, y demuestra cómo las cargas pueden distribuirse mediante el contacto físico. El tercer método es la electrización por inducción. A diferencia de los anteriores, aquí no existe contacto entre los cuerpos. Un objeto cargado se acerca a otro cuerpo neutro, ¿no? Se conecta a tierra, algunos electrones, ¿no?, entran o salen del sistema y el cuerpo queda cargado. Este principio se utiliza más que todo en equipos como los electroscopios, en diversas aplicaciones industriales también que requieren cargar materiales sin tocarlo directamente. Como podemos observar, ¿sí?, en la comparación, tanto el frotamiento como el contacto requieren que los cuerpos se toquen para que exista transferencia, ¿sí?, de electrones. En este cambio, la inducción logra electrizar un cuerpo, ¿sí?, sin la necesidad de contacto, únicamente mediante la influencia de campo eléctrico de otro cuerpo cargado, ¿sí? Para concluir, los métodos de electrización nos permiten comprender cómo se comportan las cargas eléctricas y cómo pueden transferirse o redistribuirse entre distintos materiales. Estos principios no solo explican fenómenos cotidianos, como la electricidad estática, sino también tienen aplicaciones en la electrónica, la ingeniería y diversos procesos industriales. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre la densidad de carga eléctrica. La densidad de carga eléctrica va a ser una magnitud física que va a describir con precisión matemática cómo se esparce esa carga. Comprender esto es fundamental, ya que esto nos va a permitir transicionar a modelos continuos, que eso también va a ser fundamental en el uso de la ley de Gauss, y también nos va a facilitar el cálculo de los campos eléctricos complejos. Dentro de la densidad de carga eléctrica tenemos tres tipos de distribución. El primero sería la distribución lineal. Esta de acá se representa con el símbolo lambda. Se utilizan en lo que son cuerpos unidimensionales como hilos conductores o cables delgados. En este caso, su fórmula matemática es el diferencial de carga entre el diferencial de longitud, y su unidad en el sistema internacional es el coulomb por metro. Esto nos va a indicar la carga neta distribuida por cada unidad de longitud.
Segundo, tenemos la distribución superficial. Esta de acá se representa con la letra griega sigma. Se aplica a lo que son las distribuciones de áreas bidimensionales, como lo que son placas, capacitores y superficies conductoras. La fórmula es el diferencial de carga entre el diferencial de área y se mide también por coulomb por metro cuadrado. Un dato clave en lo que es la ingeniería es que en las condiciones de equilibrio electrostático, las cargas las cargas en un conductor siempre se sitúan en la periferia, es decir, se van a situar en lo que es la superficie. Y tercero, sería la distribución volumétrica. Esta de acá se representa con la letra griega ρ. Se emplea cuando la carga ocupa un volumen tridimensional de un cuerpo rígido. En este caso, su fórmula es el diferencial de carga entre el diferencial del volumen y su unidad va a ser el metro, perdón, su unidad es el coulomb por metro cúbico por metro cúbico. Esta distribución también es típica de materiales aislantes donde la carga va a quedar atrapada en el cuerpo y no puede fluir hacia el exterior. También tenemos lo que son las aplicaciones dentro de la ingeniería. Por ejemplo, tenemos dentro de la serografía, eh, es una tecnología detrás de los tambores de las fotocopiadoras, lo que son impresoras, impresoras láser, que esto de acá nos va a utilizar patrones de carga estática para atraer el tóner. Tenemos lo que es la pintura electrostática. Esta de acá se usa lo que son en procesos industriales. Con esto se va a lograr que se adhiera uniformemente y ecológicamente, pulverizando la pintura que está cargada hacia las piezas metálicas conectadas a la tierra. Y también tenemos, por ejemplo, el efecto de puntas, que nos dice que es una acumulación de carga superficial en pararrayos. Como se puede ver desde el cable más delgado hasta los sistemas de purificación ambiental de las grandes fábricas, todo va a depender del control de esta densidad de carga. Bueno, con esto concluyo mi exposición. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Luciana Pilco y voy a explicar mi subtema. El papel de las cargas eléctricas en el proceso de serigrafía. Fundamento. La serigrafía es un proceso que se basa principalmente en la electrostática, donde las cargas eléctricas permiten la creación y transferencia de imágenes. El papel de las cargas eléctricas es fundamental porque permiten que las partículas de tóner sean atraídas hacia las zonas correctas del cilindro fotosensible y luego puedan pasar al papel para formar la imagen. Sin la interacción entre las cargas eléctricas, el tóner podría no ubicarse correctamente y no sería posible realizar una copia del documento. Procedimiento. El proceso inicia cuando el cilindro fotosensible recibe una carga eléctrica uniforme. Luego, al aplicarse luz sobre el cilindro, algunas zonas pierden su carga y otras la conservan, formando una imagen electrostática invisible. Después, las partículas de tóner, que poseen una carga eléctrica opuesta, son atraídas hacia las zonas donde permanece la imagen. Finalmente, mediante otra diferencia de cargas, el tóner se transfiere al papel y se fija con calor, obteniendo la copia final. Operación. La operación de la serigrafía depende directamente de la interacción de las cargas eléctricas. El cilindro fotosensible almacena temporalmente un patrón de cargas que representa la imagen del documento. Estas cargas generan una fuerza de atracción sobre el tóner, permitiendo que sus partículas se posicionen exactamente donde deben estar. De esta manera, una imagen que inicialmente es invisible puede convertirse en una imagen visible sobre el papel. Inventor. La serigrafía fue inventada por Chester Carlson en el año 1938. Fue un físico e inventor estadounidense que buscaba una forma más rápida de realizar copias de documentos. Su invento utilizó los principios de la electrostática, demostrando que las cargas eléctricas podían emplearse para crear y transferir imágenes mediante partículas de tóner. Este descubrimiento permitió el desarrollo de las fotocopiadoras modernas y de impresoras láser.
Ventajas. Entre las principales ventajas de la serigrafía encontramos la rapidez, ya que permite realizar copias en poco tiempo. También destaca la calidad de impresión, porque las cargas eléctricas permiten que el torno se coloque con precisión y se obtengan imágenes y textos claros. Además, tiene un menor costo por copia, debido a que se utiliza el toner y permite realizar muchas impresiones sin utilizar una tinta líquida. Otra ventaja es su eficiencia y durabilidad, ya que el toner queda fijado al papel mediante calor, logrando copias resistentes. Por estas características, la serigrafía continúa siendo utilizada en fotocopiadoras, impresoras láser y otros equipos de reproducción de documentos. Le doy paso a mi compañera. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Casey Morales. En esta oportunidad les hablaré sobre una de las aplicaciones más importantes de la electrostática, que son los filtros electrostáticos. Cuando hablamos de electrostática, normalmente pensamos en fenómenos simples, ¿no? Como la atracción de pequeños papeles de globo o las descargas de electricidad estática. Sin embargo, los principios de la electrostática también tienen aplicaciones de gran importancia en la industria y en la protección del medio ambiente. Y un claro ejemplo de ello son los filtros electrostáticos, ¿no? Son dispositivos diseñados para eliminar partículas contaminantes presentes en el aire mediante el uso de las fuerzas eléctricas. ¿Qué son los filtros electrostáticos? Bueno, estos son equipos utilizados para poder separar partículas sólidas o líquidas suspendidas en un flujo de aire o de gases, siendo su principal objetivo la reducción de la emisión de contaminantes, ya sea como polvo, humo, ceniza y partículas finas. También ayuda a contribuir y mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto ambiental de diversos procesos industriales. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento? El funcionamiento de un filtro electrostático se basa en la generación de un campo eléctrico de alta tensión entre un electrodo emisor y unas placas colectoras. Como podemos observar en esta imagen, se encuentran aquí las etapas del proceso. Pasando, pues, cuando el aire contaminado atraviesa el filtro, ¿no? Las partículas suspendidas pasan cerca del electrodo emisor, donde, donde se produce un fenómeno conocido como descarga de corona. Descarga lo que hace es generar una gran cantidad de iones libres que van con las partículas de polvo o humo, transfiriéndolas una carga eléctrica. Ahora, lo siguiente es que cuando ya pasan las partículas que han sido cargadas, el propio campo eléctrico hace que sean atraídas hacia las placas. Y estas, pues, las que poseen es una carga opuesta o también están conectadas a tierra. Y al adherirse a estas placas, las partículas quedan retenidas, mientras que, pues, el aire ya libre de mayor parte de contaminantes van a continuar su recorrido y así salir del sistema mucho más limpio, ¿no? Y periódicamente las placas colectoras son sometidas a vibraciones mecánicas que desprenden las partículas acumuladas, permitiendo a su recolección y evitando que vuelvan a incorporarse al flujo de aire. Ahora sus aplicaciones. Bueno, los filtros electrostáticos tienen diversas aplicaciones debido a su alta eficiencia para eliminar partículas contaminantes del aire. En la industria se utilizan en centrales termoeléctricas, en cementeras y siderúrgicas también para poder reducir las emisiones del polvo, humo, cenizas, antes de que estas, pues, puedan ser liberadas a la atmósfera, ¿no? En lo que son hospitales y laboratorios, estos forman parte de los sistemas de ventilación para poder mantener ambientes un poco más limpios, más seguros, y también se emplean en edificios y centros comerciales, donde, pues, ayudan a mejorar el aire doméstico, ¿no? Eh, También ayudan a eliminar el polvo, polen, y otras partículas que pueden afectar a la salud respiratoria. Bueno, gracias a estas aplicaciones, los filtros electrostáticos no solo contribuyen a la disminución de la contaminación ambiental, sino que también mejoran la calidad del aire y la salud de personas, convirtiéndolas, pues, en una tecnología fundamental en la actualidad. Esta también eh, tiene ventajas, ¿no? Y entre las principales destacan, pues, la alta eficiencia, porque pueden capturar más del 99% de las partículas finas donde están correctamente diseñadas y mantenidas. Además, también presentan una baja pérdida de presión, lo que reduce el consumo energético,
a comparación con otros sistemas de filtración, ¿no? Ya que son capaces de trabajar de forma continua en procesos industriales de gran escala. Bueno, finalmente, los filtros electrostáticos pues, representan una aplicación muy importante de la electrostática, ¿no? Porque demuestran cómo un principio, como es la relación entre cargas eléctricas, puede utilizarse para resolver un problema ambiental real. Y gracias a esta tecnología es posible reducir la emisión de partículas contaminantes y para así poder mejorar la calidad del aire, proteger tanto la salud de las personas como del medio ambiente. Por esto, los filtros electrostáticos continúan siendo una de las soluciones más eficientes y sostenibles para el control de la contaminación atmosférica. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Pereira Mendoza. Yo les hablaré sobre una aplicación de la electrostática, en el cual este trabajo se explicará sobre la pintura electrostática, pues, ¿no? Que es una aplicación práctica de la electrostática en la industria, especialmente en el recubrimiento de piezas metálicas. Según Exalta, la pintura electrostática es un recubrimiento, bueno, en polvo que se aplica sobre superficie metálica mediante una carga eléctrica. Luego se cura en un horno, formando una capa uniforme, resistente y duradera. Para entender mejor, primero hay que recordar, pues, ¿no? Una idea básica de la electrostática, que cuando dos cargas son iguales se repelen, o sea, se alejan, pero cuando son opuestas se atraen, o sea, se juntan, tal como podemos observar en la imagen. Eh, en este mismo principio se aplica en la pintura electrostática porque el polvo de la pintura recibe una carga eléctrica, pues, ¿no? Y la pieza metálica se conecta a tierra o se cargan de una carga opuesta. De modo que las partículas de pintura son atraídas hacia la superficie y se adhieren de una forma uniforme. Gracias a esto se obtiene un recubrimiento más parejo, resistente y eficiente, lo que este proceso es muy utilizado en lo que es la industria, pues, ¿no? Ahora, ¿quiénes fueron sus inventores? El desarrollo moderno de la pintura electrostática se relaciona con Harold Rasburg, pionero de la pintura electrostática líquida en 1940, y con Edwin Geimer, que impulsó lo que es el recubrimiento en polvo mediante técnicas de lecho fluidizado en la década de 1955 y que patentó en 1950, que diga, lo inventó en 1950 y lo patentó en 1955. Ahora, el hecho fluidizado se basa en que un sólido en forma de polvo o gránulos, por así decirlo, se comporten como si fuera un fluido, pues, ¿no? Que al pasarle aire, aire o gas a alta presión, pueda salir como si fuese una pintura, líquida, pues. En cuanto a su procedimiento, el proceso de la pintura electrostática comienza con la preparación, pues, ¿no? O limpieza de la superficie para eliminar polvos, grasa, óxidos, por así decirlo, ya que este influye, pues, ¿no? Directamente en la adherencia del recubrimiento, pues, ¿no? Luego lo que es la pintura en polvo recibe lo que es una carga eléctrica mediante una pistola electrostática. Y la pieza que se va a pintar se conecta a lo que es a un puente tierra, pues, ¿no? A tierra, generando una diferencia potencial que atraen las partículas hacia la superficie, pues, ¿no? Entre la superficie del material que se va a pintar, pues, ¿no? Finalmente, esta pieza pasa por un horno de curado, donde el polvo se funde y forma una partícula continua, uniforme y duradera. En cuanto a su operación,
Eh, el sistema de la pintura electrostática está compuesto por varios elementos que trabajan de manera conjunta, por así decirlo, en el cual tiene una tolva o que es el depósito del polvo, un sistema de alimentación, una pistola electrostática, aire comprimido, una cabina de aplicación, un horno de curado, y cada uno de estos de estos elementos cumple lo que es una función específica, ya que algunos se encargan de transportar, otros se encargan de cómo cómo le puedo decir, del curado. Y, y gracias a este ensamblaje, el proceso puede desarrollarse, pues, ¿no? De manera continua, controlada dentro de un ambiente industrial, pues, ¿no? Ahora, entre sus ventajas más importantes, según la página Pintura Electrostática 2024, se encuentra la uniformidad del acabado, la alta eficiencia en el uso del material, la resistencia mecánica y química del recubrimiento y la reducción del empleo, pues, ¿no? De otros solventes adicionales. Una ventaja destacada en el proceso industrial es que gran parte de ese polvo que se adhiere puede recuperarse y reutilizarse, lo que disminuye así el desperdicio y ayuda a reducir costos en producciones grandes, pues, ¿no? Ahora, además también se consideró importante, pues, ¿no? Mencionar lo que es un personaje relacionado con el desarrollo de esta tecnología, pues, ¿no? En el cual se trata de Harold Ranspoon. eh, eh, Reconocido, como le digo, uno de los principales pioneros de la pintura electrostática moderna. Su importancia se debe a que desarrolló, pues, ¿no? Un sistema que permitió, pues, ¿no? Cargar eléctricamente la pintura. Y así dirigirla con mayor eficiencia hasta la superficie, pues, no metálica, lo que así favoreció el aprovechamiento del material, lo que es la expansión mayormente también de la industria de esta técnica, pues, ¿no? Eso también favoreció. En conclusión, la pintura electrostática es una aplicación industrial de la electrostática que permite obtener, pues, ¿no? Unos recubrimientos uniformes, resistentes y eficientes mediante la atracción entre cargas eléctricas, pues, ¿no? Su importancia en la industria se debe a que mejora el acabado de las piezas, reduce lo que es el desperdicio del material y aprovecha principios físicos que tienen una aplicación directa, pues, ¿no? En la vida real. Eso sería todo de mi parte. Ahora le paso con mi compañera que le va a hablar sobre el proyecto. Continuando, el experimento casero que nosotros hemos realizado es el electroscopio casero. Para construir el electroscopio utilizamos los siguientes materiales: una tela de poliéster, un cubo de corcho, un cubo con alambre, una bolita de papel de aluminio, láminas de aluminio, frasco de vidrio, tapa, globo y tela de hilo. Lo primero que hicimos es reunimos todos los materiales y realizamos un orificio en el centro de la tapa del frasco. Luego colocamos el corcho, con la finalidad que el material aislante ayude a evitar que la carga eléctrica se pierda. Después introdujimos el alambre por el corcho. En el extremo exterior del alambre colocamos una bolita de papel de aluminio, la cual funciona como esfera conductora y recibe las cargas eléctricas. En la parte inferior doblamos el alambre en forma de un gancho y colocamos las dos láminas de aluminio, procurando que quedaran libres y sin tocar las paredes del frasco. Posteriormente colocamos la tapa sobre el frasco y verificamos que la esfera quedara en la parte posterior y las láminas suspendidas en el interior. De esta manera el electroscopio quedó completamente ensamblado. Ahora, para comprobar su funcionamiento, inflamos un globo y frotamos con la tela. Mediante este frotamiento, el globo adquirió una carga eléctrica y luego acercamos el globo a la esfera del aluminio del electroscopio. Al recibir la carga,
Esta se desplazó por el alambre hasta llegar a las láminas del aluminio. Como ambas láminas adquirieron carga del mismo signo, se repelieron y se separaron. Este movimiento permitió comprobar que existe carga eléctrica. Finalmente, cuando tocamos la esfera con la mano, el electroscopio se descargó y las láminas volvieron a su posición inicial. En conclusión, el experimento demostró que un cuerpo puede adquirir carga mediante frotamiento. También observamos que las cargas del mismo signo se repelen y que el material utilizado para frotar el globo influye en la carga adquirida. Por ello, el electroscopio casero nos permitió comprender de manera práctica los principios básicos de la electrostática. Gracias.